Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 775 y 790 del año 2016, formado por amparo en única instancia, promovido por Orlando Joaquín Blanco Lapola y Carlos Alberto Barreda Taracena, en calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala, y Amílcar de Jesús Pop Ac en calidad de diputado al Congreso de la República y presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República de Guatemala, contra el Congreso de la República de Guatemala. La señora secretaria general adjunta de la Corte hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la secretaria de la Corte. Gracias. En el presente caso, Orlando Joaquín Blanco Lapola y Carlos Alberto Barreda Taracena en su calidad de diputados al Congreso de la República, así como Amílcar de Jesús Pop Ac en su calidad de diputado al Congreso de la República y presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del referido organismo, promovieron acciones constitucionales de amparo, en las que señalaron como acto reclamado el Acuerdo 4-2017 emitido por el Congreso de la República de Guatemala de fecha 17 de enero del 2017, en el cual se declaran electas la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, señora Melanie Marie Müller Cabrera de Stemmler, y la subsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, señora Elizabeth Nicté Paz Pineda. En su petición de fondo, los diputados Orlando Joaquín Blanco Lapola y Carlos Alberto Barreda Taracena solicitan que, al resolverse, declare con lugar la acción constitucional de amparo contra el Congreso de la República a través de su representante legal, con base en las proposiciones de hecho y de derecho anteriormente indicadas. En consecuencia, que cesen las violaciones de derechos denunciadas, declarando de conformidad con el artículo 49, literal A, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dejar sin efecto el acuerdo número 4-2017. Se condene al pago de las costas procesales a la autoridad recurrida. Por su parte, Amílcar de Jesús Pop Ac, en la calidad con que actúa, solicita que al dictar sentencia se declare con lugar y se otorgue la presente acción constitucional de amparo en los términos indicados, en el sentido que se deje sin efecto el acuerdo número 4-2017 aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 17 de enero de 2017, donde declara electos como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala a Melanie Marie Müller Cabrera de Stemmler y se declara electo como subsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala a Elizabeth Nicté Paz Pineda. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes del amparo y requirentes de la vista pública, Orlando Joaquín Blanco Lapola y Carlos Alberto Barreda Taracena, en calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala, quienes actúan con el auxilio del abogado Ervin Eduardo Velázquez Herrera. Queda en el uso de la palabra el señor diputado Blanco Lapola. Gracias, presidente.
Muy buenos días, magistradas, magistrados, Corte de Constitucionalidad. El día de hoy acudimos a esta vista pública básicamente a extender los argumentos vertidos en la acción de amparo interpuesta en el mes de enero del presente año, básicamente con el objetivo de que al final de sus resoluciones ustedes nos puedan otorgar en definitiva el amparo. Mi intervención básicamente tendrá dos componentes, un componente de elementos del contexto en los cuales se da la violación que alegamos nosotros en el amparo y posteriormente, para finalizar, todo el tema sustantivo de las denuncias que nosotros identificamos dentro del procedimiento, que son las que motivan la interposición del amparo. En ese marco, señores magistrados, Corte de Constitucionalidad, es importante que dentro de los elementos del contexto se tenga en cuenta que el Congreso de la República, el año pasado, en el desarrollo de su actividad legislativa, elaboró, diseñó, ejecutó y aprobó una serie de iniciativas de ley, donde dos tenían una importancia básica y fundamental. Una era la Ley Orgánica del Congreso de la República, en la que se establece la forma del actuar del organismo legislativo y la de los diputados en consecuencia, así como sus diferentes estructuras orgánicas representadas en dicho organismo. Y la otra iniciativa fue la Ley de Servicio Civil del organismo legislativo. Nos vamos a referir específicamente a la primera, a la Ley Orgánica del Congreso de la República, una iniciativa de ley que se aprueba después de alrededor de 8 o 9 años en los que no se había hecho una actualización del marco jurídico que regula el comportamiento no solo de los diputados sino del organismo en su conjunto. En ese marco se avanzó en la aprobación de algunos aspectos que son fundamentales y que van a servir para entender posteriormente el por qué es que se dan este tipo de situaciones que alegamos en la solicitud de amparo. Básicamente, en la reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, uno de los elementos que se combate y que se trata de desincentivar es el del transfugismo. Antes de la aprobación de esta iniciativa de ley, lo que se daba era que los diputados que eran electos por diferentes partidos políticos en el transcurso de su legislatura podían renunciar al partido político, a la bancada o al bloque legislativo al que pertenecía y se incorporaban a otro bloque legislativo. Esta situación en los últimos años devino en un filibusterismo, en una compra y venta de voluntades al interior del Congreso de la República, que era un elemento indispensable a atacar el año pasado. Se logró una reforma donde no se le prohíbe al diputado a que renuncie a la agrupación política con la cual ya no pueda compartir ideales, propósitos políticos o cualquier elemento que él considere incompatible ya con su adscripción al partido político o a la bancada correspondiente. Pero en ese marco se prohíbe a los demás partidos políticos a que acepten estos diputados que están saliendo de los otros partidos, al menos durante la legislatura. Esto para respetar el voto popular que expresa y que da la votación en listados a los diputados que son dueños de las curules, pero que es a través de los partidos políticos con los cuales ellos logran la participación. En ese marco, al lograr que los diputados ya no se incorporen a otros partidos políticos, se evita una consecuencia que estaba causando mucho desastre y que estaba causando mucho perjuicio en el Congreso. Solo en la actual legislatura, la ley del organismo legislativo fue aprobada más o menos en abril, la reforma del año pasado. Antes de esa reforma, en los primeros 4 meses de la presente legislatura, ya rondaba alrededor de 80 diputados los que habían abandonado los partidos políticos por los que habían sido electos y se habían trasladado. De ahí tenemos temas ejemplares como el caso de que el partido líder fue el partido que más diputados obtuvo, 45 diputados, y al momento de entrada en vigencia de la reforma únicamente poseía ya 4 diputados. El partido FCN, que es el partido oficial, obtuvo 11 escaños en las votaciones y ya para cuando entra en vigencia la iniciativa de ley tenía 37 diputados. Los móviles de por qué los diputados renunciaban o se adscribían a otros partidos no son la cuestión aquí. Aquí básicamente lo que estamos viendo es que esta situación era importante corregirla y se corrigió. Paralelamente a eso se corrige la forma
en que se integran las comisiones de trabajo del Congreso de la República. ¿Por qué es importante esto? Porque anteriormente bastaba con que se conformara una mayoría relativa, es decir, 80 votos o más, para que una agrupación de fuerzas políticas definiera la integración de las comisiones de trabajo. Hoy eso ya no se da gracias a esta reforma. Hoy todos los partidos políticos como base tienen derecho a comisiones de trabajo y todos los partidos políticos tienen derecho a que se les distribuyan las comisiones de trabajo de acuerdo a su peso en el legislativo, es decir, a mayor cantidad de diputados, mayor número de comisiones de trabajo, de manera proporcional, utilizando el método de distribución proporcional HON. ¿Esto qué es lo que viene a hacer? Primero, evitamos que haya transfugismo, luego las comisiones se distribuyen equitativamente y posteriormente se establece que las comisiones pertenecerán a los partidos políticos y ya no a los diputados, como era anteriormente. Entonces, al momento que un diputado abandona el partido político que representa, en ese momento renuncia o deja tener la titularidad de la presidencia de la comisión y es el jefe de bloque de cada partido político quien decide y quien informa al pleno qué diputado de su agrupación es el que va a sustituir al diputado que abandonó. Con eso lo que se buscaba era dejar, por un lado, los elementos que promovían que los diputados estuvieran cambiándose los partidos políticos y se le decía a los diputados, si ustedes se van, dejan de tener derecho a presidencias de comisión, dejan de tener derecho a postularse a cargos de junta directiva del Congreso de la República o a tener alguna representación del Congreso en alguna entidad. ¿Esto por qué es importante? Porque a partir de esta reforma se dejan varios vicios que se venían dando en el pasado. Y esos vicios era que al inicio de cada año legislativo, en el primer mes, en el mes de enero, se conforman las comisiones de trabajo y se asignan las responsabilidades de elección del Congreso de la República. En ese marco, el 17 de enero de este año, un agrupamiento de alrededor de 95 diputados decide llevar a cabo 4 procesos. El primer proceso es el de conformar 16 comisiones de carácter extraordinario. El año pasado, cuando se hizo la reforma, se contaba con 54 comisiones, se reduce a 37 el número de comisiones, después de una gran discusión con los jefes de bloque, y por primera vez este año se iban a establecer 37 nuevas comisiones de trabajo a distribuir de manera equitativa dentro de los partidos políticos representados en el Congreso. Posteriormente a esto se da que se plantea la creación de 16 comisiones extraordinarias, violando la reforma que se había establecido el año pasado, y de igual manera en la misma sesión se establece la elección de 3 organismos importantes, la designación de la representación del Congreso de 3 organismos importantes. Aquí estamos hablando de el RENAP, estamos hablando de CONAMIGUA y estamos hablando de Junta Monetaria. ¿Por qué es importante y por qué enlazamos esto? Porque esta elección, aun y cuando son procesos que venían en curso desde el año pasado, son procesos que estaban mediados por un acuerdo político dentro de las agrupaciones que se habían aglutinado para conformar esta mayoría relativa en el Congreso. Y de esa cuenta se decide en el Congreso que estas agrupaciones se iban a distribuir esas 16 comisiones de trabajo. Ustedes en su momento van a tener que fallar en definitiva en torno a un amparo que otorgaron de carácter provisional en torno a estas 16 comisiones extraordinarias, y se define también la manera en que se iba a seleccionar a los representantes del Congreso ante el RENAP, Junta Monetaria y CONAMIGUA. Esto independientemente de que había procesos jurídicos, procesos legales que se habían desarrollado en una comisión específica integrada por el Pleno del Congreso para el proceso de selección de los finalistas a presentar al Pleno para la elección del RENAP, y el trabajo que venía haciendo la Comisión de Migrante en el caso de las personas que tenían que ser propuestas para la designación de la Secretaría Ejecutiva y la Subsecretaría Ejecutiva de CONAMIGUA.
En ese marco, ¿qué es lo que se da? Se da una repartición de esas 16 comisiones de trabajo en estas agrupaciones políticas que integraban esta mayoría. Y de igual manera, se da la repartición de los puestos en Junta Monetaria, CONAMIGUA y RENAP. ¿Por qué es importante decir esto? Porque así sucedió, porque así se dio, y los diputados al Congreso de la República lo vimos, lo vivimos, lo sentimos y algunos lo rechazamos. En ese marco se decidió, en ese acuerdo político, que la representación de Junta Monetaria iba a ser para la titularidad para el delegado de FCN, la suplencia para el delegado del Movimiento Reformador, las agrupaciones políticas. En el caso de RENAP iba a ser para Alianza Ciudadana la titularidad, en la suplencia para UCN, y en el caso de CONAMIGUA iba a ser para el partido Todos. Ese fue el gran acuerdo político que posteriormente se revistió de un proceso jurídico que ya venía en marcha en el caso de CONAMIGUA y que lamentablemente no llenó las calidades suficientes como para poder ser percibido como un proceso claro y transparente. Habiendo dicho esto, que es como los elementos del contexto político, voy a pasar a enumerar las deficiencias que se dan jurídicamente en el proceso de designación de las personas que posteriormente se llevan al Pleno del Congreso para que sea su elección final como secretario y subsecretario de CONAMIGUA. En ese marco, el proceso inicia el año pasado y en el proceso se hace una convocatoria por la Comisión del Migrante, comisión que por el proceso se convierte en una comisión de postulación, ya que es esta comisión la que tiene que monitorear, tutorear el proceso de designación de las personas que posteriormente es conocido en el Pleno para que de ahí se tome la decisión final. En ese marco, primero se hace una convocatoria por dicha comisión. Dicha convocatoria es una convocatoria muy laxa, sin que esté establecido con claridad cuáles son los criterios que debe de llenar la persona que opta al cargo que está en cuestión, en este caso los cargos de secretario y subsecretaria de CONAMIGUA. Y en ese marco lo que vemos es una convocatoria, y ustedes lo pueden ver en la documentación que se presentó, una convocatoria muy genérica, sin que hayan las especificaciones de las calidades que se necesitan para ocupar este tipo de cargos. Aún así, y a sabiendas de que esto se estaba dando y conscientes del error que se había cometido por parte de la comisión, se amplía el plazo de la convocatoria y se agregan algunos otros requisitos sin que esto realmente llenaran las expectativas de considerarse como una convocatoria lo suficientemente clara y que identificara los aspectos fundamentales para ocupar dichos cargos. En ese marco vemos la ausencia de temas fundamentales como calidades y requisitos, vemos la ausencia de obligatoriedad de parte de las personas que presentan papelería, de refrendar que la papelería que están presentando es adecuada y que es legal. En todos los procesos que se llevan a cabo ahora de designaciones, y lo digo con conocimiento porque me ha tocado ser parte de algunas de estas comisiones de postulación, se exige como un requisito fundamental que toda la papelería presentada sea foliada y que esté debidamente legalizada por un abogado y notario para que dé fe de que la documentación que se está entregando es fidedigna. Ustedes pueden ver los expedientes que se presentaron y van a ver que este tipo de situaciones no Señor diputado, con todo respeto, 3 minutos para finalizar su exposición, por favor. Otro de los elementos que no se concibió fue el hecho que en el momento de la evaluación de los expedientes no es la comisión de migrantes la que hace la evaluación, son los asesores de la comisión los que realizan esa evaluación. No sabemos, ahí usurpan calidades los asesores o evaden su responsabilidad los diputados, pero es una situación que se da y que consta en las actas correspondientes que se adjuntaron. De igual manera no se verificó la autenticidad de los documentos. En algunos casos, algunos de los participantes presentaron documentos que habían sido otorgados en el extranjero sin los pases debidos de ley correspondientes y entonces no pueden tener ninguna validez jurídica
en el contexto guatemalteco, y vemos también que hay una situación de tratamiento diferenciado en los expedientes. Hubo algunas personas que no llenaron toda la papelería que se les requeriría en las convocatorias correspondientes, se les amplió el plazo y posteriormente esos expedientes que fueron ampliados no fueron sujetos de una evaluación, tal y como habían sido sujetos los expedientes anteriores. En ese marco, también es importante que la comisión de migrante, una comisión integrada por 15 diputados, 3 diputados de ellos, incluso miembros del partido al que yo pertenezco y que también fueron, en su caso, amonestados por nuestra agrupación política por haberse prestado a este tipo de situaciones, hicieron una votación de carácter secreto. La votación no fue a viva voz, no se conocieron los argumentos en torno a la idoneidad, la capacidad y la honradez de las personas, sino que fue a través de una papeleta en la que ellos emitieron su voto para decidir quiénes de las 11 personas que habían llegado a la última etapa podían entrar en dicha elección y de estos poder escoger 5. En ese marco se da la elección, en ese marco se da una serie de vicios que nosotros hemos documentado en la solicitud y a sabiendas de que el tiempo se me está agotando, pues quiero solicitarle a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se tengan evacuada esta vista pública por parte nuestra, que al dictar la sentencia se otorgue el amparo en definitiva y en consecuencia se anule el acuerdo legislativo 4/2017 y que además en la sentencia de esta Honorable Corte se establezcan las garantías mínimas que deberán observarse en el nuevo proceso de definición de la terna de elección de secretario de la Secretaría Ejecutiva por parte del Congreso de la República. Les agradezco mucho, estoy claro de que los compañeros diputados que posteriormente tomarán el uso de la palabra podrán complementar este escenario que les he descrito a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Blanco Lapola. Continúa la audiencia con la intervención del solicitante del amparo, abogado Amílcar de Jesús Pocac, en calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala y presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del mismo Congreso de la República. Actúa con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable tribunal y presidencia del Tribunal Constitucional constituido en Tribunal de Amparo. Hoy comparezco en la calidad que ostento como presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República y como diputado al Congreso de la República, en virtud de la necesidad de hacer un examen y un escrutinio constitucional al decreto 4/2007 del Congreso de la República. ¿Cuáles son las razones que motivan a ese examen constitucional? Con toda evidencia, enfrentamos un hecho importante en la coyuntura política del país. El pueblo de Guatemala nos ha exigido un imperativo, que es mayor transparencia y mayor publicidad de los actos públicos. Y en ese sentido, honorable tribunal, es importante resaltar que existió un conjunto de negociaciones espurias y políticas de distintos actores políticos del país. Y en esa lógica es importante demostrar ante este Tribunal Constitucional que esas negociaciones políticas espurias tomaron forma y cuerpo jurídico, y una de esas manifestaciones es el decreto 4 del 2017. Es espuria y es política en virtud de que fue un hecho notorio. Fue un hecho notoria la negociación política en donde se repartieron fuerzas políticas del país en esos términos casi absolutos, muy simplistas y populares, una repartición de cuotas de decisión, irrumpiendo y renunciando a los procedimientos jurídicos de transparencia, de probidad que nuestra norma adjetiva y sustantiva determina.
fundamentalmente la norma constitucional. ¿Cuál fue el botín político? Y el botín político fue la representación ante Junta Monetaria, la representación ante el RENAP, la representación de CONAMIGUA y la integración de comisiones en el Congreso de la República. Creemos que los antecedentes fueron una injerencia directa del organismo ejecutivo en la negociación de Junta Directiva del Congreso de la República. Pero como esos extremos no son los que están en el escrutinio constitucional, honorable tribunal, me voy a referir estrictamente a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza jurídica que le dieron vida al decreto 4/2017. En principio, se violentaron los planteamientos contenidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Y con la venia del honorable tribunal y de su presidencia, me permito hacer una cita textual. Al lugar puede hacerlo. Gracias, presidente. El Consejo, en el específico planteamiento jurídico del decreto 46/2007 del Consejo Nacional de Atención al Migrante, se establece la importancia de este ente institucional para el Estado. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala es una instancia nacional que reúne a las autoridades del Estado de Guatemala responsables de la atención y protección de los derechos humanos y garantías de los guatemaltecos en el extranjero. Ese es el elemento primario. Se violenta la institucionalidad por cuanto se pone en primacía una negociación política espuria. Se violenta el derecho que tengo como congresista electo por el pueblo de Guatemala de participar en la relación de hechos y participar en la legítima representación del Congreso al integrar este Consejo. La Corte de Constitucionalidad, en sentencia 2143 desde 2014, invita a un planteamiento que empieza a sentar jurisprudencia para corregir errores en estos procesos. Y corregir errores por cuanto a la calificación de la idoneidad, la capacidad de las personas que integran esta institucionalidad. No se calificó la capacidad ni la idoneidad tal y como lo establece nuestra legislación en el artículo 113 constitucional, pero también en la Ley de Probidad, en su artículo 16, el artículo 16, corrijo. En el sentido estricto de que no se hace constar, ni se califica la idoneidad ni la capacidad. No se hace constar porque no se valora ni se califica. Y al no calificarse, la constancia es que los miembros de la comisión, instaurada como comisión de postulación, que fue la Comisión del Migrante del Congreso de la República, permiten o una delegación ilegal o una usurpación de sus cargos, porque no demuestran la calificación de esos requisitos. ¿Qué requisitos? Los méritos profesionales y la proyección humana establecida en el artículo 12 del cuerpo normativo relacionado. Es importante resaltar que las mismas actas de la comisión determinan que no se cumplieron tales extremos. Tal y como lo hago ver en la relación de hechos del memorial de interposición, la misma presidencia del Congreso de la República, en la sesión celebrada de mérito, explicita y evidencia la constancia del acta de la comisión, en donde se hace constar que las postulantes no cumplían los requisitos según mandato de ley. En consecuencia, no se cumple el artículo 113 constitucional, se irrespeta el principio de transparencia y publicidad de los actos y, en suma, se permite que se nombre, violentando el artículo 16 de la Ley de Probidad, que determina que no hay una prohibición en la normativa de probidad.
que no se puede optar ni desempeñar el cargo, en tanto se demuestra ahora el impedimento de conformidad con las normas establecidas. Incluso cuando se demuestra que no existen los méritos de capacidad y de idoneidad. Lamentablemente, era la imposición de un acuerdo político, la imposición de criterios politizados, contradiciendo la norma constitucional del 113. En tal virtud, se violenta un principio constitucional, porque la Constitución nos obliga, no solo al Congreso, a toda la institucionalidad del Estado. No se atenderá más que por razones fundadas en méritos, capacidad, idoneidad y honradez, nos obliga la Constitución. Si esos extremos constitucionales hemos demostrado documentalmente y en la relación de hechos no se cumplieron, el decreto 4/2017 carece de legalidad. Se irrumpe y se violenta la legalidad del Estado y no nos concentramos en el fortalecimiento de la institucionalidad. Hoy el Estado guatemalteco y la población nos exige un riguroso respeto al principio de legalidad, de transparencia y el ejercicio de una máxima importante que progresivamente ha olvidado algunos sectores del Estado guatemalteco, que es la ética política. Hoy la decisión espuria se materializó en el decreto 4/2017. En tal virtud, honorable Corte de Constitucionalidad, y fundado en los planteamientos que he expresado, solicito que se declare con lugar y se otorgue en definitiva la acción constitucional de amparo. Querría, en los minutos que quedan, mi representante abogada pueda esgrimir los elementos jurídicos y la plataforma constitucional en la que nos basamos. Muchas gracias, presidente y honorables. Muchas gracias, diputado Amílcar Pop. El diputado actúa con el auxilio de la abogada Sonia Marina Gutiérrez Raguay, quien compartirá el uso de la palabra. Por favor, abogada. Buenos días, señor presidente, magistradas, magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Hoy nos encontramos constituidos para dar nuestros argumentos alrededor de esta acción constitucional de amparo que hemos solicitado para que resuelva la Honorable Corte de Constitucionalidad, vertido en los siguientes argumentos jurídicos, de lo cual me permitiré explicitar la serie de vicios recurrentes que se dio dentro de todo ese procedimiento de selección y elección de secretaria ejecutiva, subsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención de Migrantes en Guatemala. En ese sentido, me permito indicar que efectivamente se inicia un proceso de convocatoria desde las fechas 8 y 22 de agosto de 2016, en donde la Comisión del Migrante del Congreso de la República convoca abiertamente a un proceso de elección. Sin embargo, dentro de esa convocatoria únicamente se hace mención que para los aspirantes deben de cumplir con la experiencia mínima comprobada de 3 años. Con esto nos parece un aspecto sumamente violentador en el sentido de que se deja, por un lado, el artículo 113 constitucional que establece que para optar a cargos públicos necesariamente se deben de tener requisitos indispensables como la capacidad, la idoneidad y la honradez, aspecto que no se requirió dentro de esta convocatoria. Posteriormente encontramos dentro de las actas que obran dentro del expediente, encontramos las actas 20/2016, 21/2016
en donde se hace una depuración de 18 candidatos aspirantes de un total de 47 aspirantes. Sin embargo, dentro del acta explícitamente establece que la revisión de esa depuración únicamente la hacen los asesores de la comisión, cuando es facultad de los señores integrantes de la comisión del migrante hacer esa tarea de revisión y de calificación que le corresponde a los diputados del Congreso de la República. Por lo tanto, nos parece también una irregularidad legal dentro de este proceso. Asimismo, dentro de todo el procedimiento tenemos el acta 21/2016 y de la misma forma se establece que a criterio de los diputados se establece que no debe seguir en el proceso de postulación. Se adjunta, existe y de hecho obra dentro del expediente una ficha de evaluación de cada uno de los postulantes. Sin embargo, no se encuentra en ninguna parte del acta las valoraciones y las consideraciones para establecer esa revisión y esa depuración que se hace de cada uno de los postulantes al cargo. Luego encontramos otra acta, 24/2016, en donde el mismo presidente de la Comisión del Migrante establece que los expedientes fueron revisados por los asesores de los diputados que integran la comisión. O sea, es taxativa la forma en cómo se establece esta irregularidad y nos parece una acción recurrente que los mismos diputados, y en este caso el presidente de la comisión, prácticamente avala ese tipo de procedimientos, que es una práctica irregular. Finalmente, para la selección de los 5 postulantes al cargo, según de conformidad el decreto 46/2007, ley del Consejo Nacional del Migrante de Guatemala, efectivamente es al Congreso de la República a quien le corresponde elegir a la secretaria ejecutiva y subsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Migrante. Sin embargo, dentro del expediente que se remite al Congreso de la República, no obra todas las actuaciones para efectivamente establecer esa revisión, esa depuración y esa selección que el Congreso de la República debe realizar. Todo esto entonces nos lleva a establecer que hay una serie de prácticas irregulares por parte de la Comisión del Migrante y que a su vez el mismo Pleno del Congreso de la República en su sesión del 17 de enero de 2017 aprueba este tipo de procedimientos que a nuestro parecer efectivamente se violenta principios constitucionales como lo es el principio de legalidad, el principio de certeza jurídica al avalar este procedimiento y esta selección que es ilegal, lo cual no solo repercute en acciones constitucionales, sino que a su vez pone en riesgo la institucionalidad del Estado en la defensa y en la garantía de los derechos constitucionales de los migrantes. Es por esto entonces, honorable tribunal, que solicitamos que en este caso se declare con lugar la acción de amparo y se declare en definitiva sin efecto el acuerdo 4/2017 del Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Gutiérrez Raguay. Continúa la audiencia con la participación de la autoridad denunciada, que es el Congreso de la República de Guatemala, por medio de la mandataria judicial con representación, abogada Nelly Lorena Alfaro González, quien actúa con el auxilio del abogado Augusto Alejandro Porras Ruano, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, honorables magistrados, buenos días a todas las partes. Quisiera iniciar esta exposición haciendo ver que el año 2017 dio inicio un nuevo periodo legislativo y como tal
más del 50% de diputados que ingresaron a tomar curul lo hicieron por primera vez, es decir, no tenían experiencia legislativa. Sabemos perfectamente que la ley orgánica del organismo legislativo establece como medio de trabajo las comisiones específicas de trabajo, tanto ordinarias como extraordinarias, dentro de las que se encuentra la del migrante, compuesta en el año anterior por 16 miembros, de los cuales 3, como ya se dijo, eran parte del bloque de la Unión de la UNI. Es importante hacer ver también que el otro sistema que se trabaja dentro del Congreso de la República es precisamente la acción de bloques, que también se les denomina bancadas. Estas tienen como obligatoriedad, primero que nada, presentar a la gente de su bancada que va a ocupar las presidencias de las comisiones que les correspondan, y asimismo a determinar cuántas personas van a estar en cada comisión. Como indiqué, pues la del migrante tenía 3 personas de esa comisión. De acuerdo con las constancias que obran en autos, el día 5 de julio del año 2016 se dio la primera reunión a través del acta número 13 de la comisión específica, y en ella se determinó hacer la convocatoria a través del diario oficial, habiéndola hecho en el mes de agosto. Es importante hacer ver que cuando se da un tema de esta naturaleza, en el cual es el organismo legislativo el que va a elegir y no simplemente una bancada, para que se unan, y de acuerdo con uno de los artículos del 28 de la ley orgánica, se establece que cualquier diputado puede participar en una comisión con voz pero sin voto. Y si yo como diputado puedo ver que efectivamente hay errores, pues simplemente participo dando mi opinión y mi experiencia. De acuerdo con las constancias procesales, 6 meses duró el acto específico desde el momento de la convocatoria hasta el día 13 de enero del año 2017, en que se entrega a presidencia la lista con 5 personas elegibles, de 47, como ya se dijo, que habían presentado documentación. En tal virtud, pues, hoy vemos que en ambos documentos de amparo se hace ver una serie de errores que se cometieron en las actas, una serie de errores que no fueron suplidos, pero ¿por qué hasta hoy? Cuando la fiscalización es una de las áreas específicas de todos y cada uno de los diputados que existen dentro del organismo legislativo. No debíamos esperar a que las cosas procedieran, porque quien queda mal es el organismo legislativo, no queda mal una sola persona. Bien, fueron presentadas definitivamente los 2 acciones de amparo, la 775 y la 790, acumuladas en la primera. En ella se solicita, se deje sin efecto el acuerdo 4/2017 y que de nuevo se inicie el procedimiento para elegir a la secretaria ejecutiva y su secretaria ejecutiva de Conamigua. Al presentar los 2 acciones de amparo, fueron acogidas, y el 1 de marzo del presente año, esta honorable Corte otorgó el amparo provisional. A tal resolución, el Congreso de la República, a través de la mandataria, aquí presente, presentó recurso de ampliación y aclaración como consecuencia que en el mismo se decía que era aconsejable otorgar el amparo, pero no se exponía claramente si los 4 incisos de que consta el artículo 28 de la ley eran aplicables a el amparo provisional. Por ello, se resolvió el día 8 de marzo por esta honorable Corte declarar sin lugar la ampliación y con lugar la aclaración solicitada, indicando que era única y exclusivamente el inciso C del artículo 28 el que era aplicable. Sin embargo,
en el numeral Romanos 4 del por tanto de la resolución, de oficio, esta honorable Corte define que otorga y se deja sin efecto el acuerdo 4-17 y asimismo en el literal B le otorga a mi representado del Congreso de la República 48 horas para que inicie de nuevo el trámite. Y asimismo hace una reprimenda final en la cual se dice que si no se cumple, se otorgará, de acuerdo con la ley, las medidas que sean necesarias. A mi juicio, en ese momento, el amparo fue resuelto. Como consecuencia, que lo que se pide por los dos amparistas es que se deje sin efecto el acuerdo 4-17 de esta honorable Corte. Y efectivamente, en el literal A del punto 4 de la resolución de 8 de marzo del presente año, se deja sin efecto el acuerdo 4-17. Y como repito, se dan 48 horas para que el Congreso de la República reinicie con la actividad. A mi juicio, respetuosamente, considero que allí se definió lo que era el amparo. Se emitió totalmente opinión. Y en tal virtud, no debiésemos haber llegado hasta esta vista pública porque ya está definido. Por lo tanto, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo, yo solicito que a partir del día de hoy que se lleva a cabo esta vista, se emita en 3 días la resolución definitiva para que Conamigua pueda obtener inmediatamente dirección, toda vez que, como ya se indicó por varias personas, es una entidad muy importante para el migrante guatemalteco. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, abogado Porras Ruano. Como terceros interesados, continuamos con la intervención de Melanie Marie Müller Cabrera de Stembler, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Alejandro Pinto Ruiz, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, honorable pleno. Tengo a bien auxiliar en este momento a la electa en su momento secretaria del Consejo Nacional del Migrante, la señorita Melanie Müller. Quiero partir primero de hacer una referencia en cuanto a si se está abusando o no de parte del Congreso de la República, o más bien de los actores políticos, de lo que es la acción de amparo en Guatemala. Gracias a Dios estamos en un tribunal de derecho y que es necesario probar bajo medios de convicción lo que se dice y no simplemente decirlo como si estuviéramos en una plaza pública. Los postulantes del amparo plantean la acción argumentando una serie de situaciones ajenas totalmente a este expediente. Situaciones que no tienen absolutamente ninguna razón de ser con cuanto a las alegaciones que hacen los postulantes de manera política, que no son de ninguna forma, ningún aspecto jurídico. Sin embargo, alegan que Melanie Marie Müller Cabrera de Stembler no cumple con los requisitos para haber estado electa como secretaria del Consejo Nacional del Migrante. Alegan, sin embargo, también que no cumple con la honorabilidad o el artículo 113, que posteriormente me voy a referir al artículo constitucional. De esa cuenta, señores magistrados, yo voy a partir esta vista pública para evacuarla en dos fases. Primero, de una fase antecedentes y requisitos, y otra en cuanto a la fase procesal estrictamente. El decreto 46-2007 del Congreso de la República es claro en determinar cuál es el único requisito que establece la ley para poder optar al cargo de secretario del Consejo Nacional del Migrante, y es tener una experiencia mínima de 3 años comprobada.
De esa cuenta, durante todas las audiencias se ha diligenciado medios de prueba, se ha comprobado que esa experiencia existe dentro de lo que es el expediente administrativo, tanto del Congreso de la República como dentro de las pruebas que nosotros, como terceros interesados, aportamos, porque eso sí hay que dejarlo en claro. En ningún momento los postulantes han probado ni han presentado ningún medio de convicción que pruebe lo que han venido a decir el día de hoy aquí y lo que han puesto en las acciones de amparo correspondientes. De esa cuenta, todo el procedimiento ha sido completamente legal, Honorable Corte. Se ha cumplido a cabalidad con cada uno de los parámetros establecidos y los procedimientos que puedan crearse a través de las leyes en el Congreso de la República, y por lo cual se han cumplido de esa cuenta la legalidad que obtiene cada uno de los nombramientos. Ahora bien, si el Congreso de la República cumple con su procedimiento y elige la Comisión del Migrante 5 candidatos para optar a ser electos ante el Pleno del Congreso, uno como secretario y otro como subsecretario del Consejo Nacional del Migrante, quiere decir que existió un acto previo, un acto que eligió y que tomó en consideración si se cumplían o no los requisitos. Y esto es la Comisión del Migrante del Congreso de la República. De esa cuenta, señores magistrados, los postulantes debieron haber planteado el amparo en contra del acto que eligió a los candidatos ante el Pleno, porque fue la comisión misma del migrante la que evaluó los expedientes, la que determinó el artículo 113 si se cumplían o no con los requisitos. Cabe mencionar la jurisprudencia existente en esta Corte en el caso de la elección de magistrados a cortes y salas de apelaciones. La Comisión de Postulación envía un listado al Pleno del Congreso de la República, del cual es este el que debe de elegir el número de magistrados que otorga la ley, y no evaluar en ese momento para el Pleno quién cumple o no los requisitos, porque se supone que la Comisión del Migrante ya envió al Pleno un listado de 5 personas que cualquiera de los 5 podía resultar electa. De esa cuenta, Honorable Corte, el amparo otorgado en contra del acuerdo 4-2017 fue erróneamente planteado, porque el acto reclamado no es el acuerdo 4-2017. El acuerdo únicamente elige como secretaria de Conamigua a Melanie Malí Mullers, pero el acto reclamado, que sustenta de acuerdo a las alegaciones de los honorables diputados de la Bancada Nacional de la Esperanza UNE y de el diputado Amílcar Pop, se refieren a falta de exigencia de requisitos y a falta de evaluación de requisitos y expedientes. Eso fue en la Comisión del Migrante, Honorable Corte, no en el Pleno. De esa cuenta carece de un presupuesto presidencial, que es el acto procesal. ¿Y por qué no plantearlo ante el acto que era realmente el que tenía que plantearse en la comisión? Porque el plazo ya había pasado de los 30 días y entonces el amparo era extemporáneo. Por otra parte, también quiero citar que de 47 candidatos, como lo mencionó el Congreso de la República, se eligieron 5 a votación. Existió acompañamiento a solicitud del diputado Paul Riel de la bancada Todos de la Procuraduría de Derechos Humanos. Existen actas de la Procuraduría de Derechos Humanos que acompañaron todo el procedimiento, por lo que se comprueba y se estableció la legalidad del proceso durante todos estos meses, y que, como lo dijo bien el Congreso de la República,
contó con la presencia de 3 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza que aprobaron en actas a la aspirante hoy aquí, en mi caso defendía Melanie Marín Mullers. De esa cuenta, ¿por qué después venir a atacar el acto cuando antes no lo hicieron saber y no razonaron su voto en la Comisión del Migrante cuando no estaban de acuerdo? Por esa razón, honorable Pleno, existe una razón más que no quisiera pensar cuál es, porque es simplemente de algún interés político de parte de la bancada UNE por no congeniar a sus intereses debido a que la elección no están de acuerdo, no porque exista una ilegalidad, porque esta elección cumple con todos los requisitos que se establecieron en la ley. Quiero también manifestar a este honorable Pleno otra falta de presupuesto procesal, es la falta de legitimación activa. ¿Quién es el agraviado directo dentro del amparo? Obviamente tendrían que ser los candidatos que no fueron electos. La bancada como tal tuvo su oportunidad ante la Comisión Nacional del Migrante para poder manifestar su oposición a la elección de los 5 integrantes que pasaron al Pleno. Sin embargo, para poder plantear este amparo o estos amparos, refiriéndome al 775-2017 y 790-2017, tenían absolutamente legitimación activa los candidatos que no lograron llegar a tal acuerdo ante la elección del Pleno. No la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, honorable Pleno, ni tampoco el diputado Amílcar Popo. Eminentemente este es un tribunal de derecho y debe de venirse a aprobar lo que se dice y cumplirse con los presupuestos procesales para poder plantear una acción de amparo y de esa cuenta hacer que el mismo sea procedente cuando se ataca el acto procesal y el acto reclamado, que es el que realmente causa el agravio, porque de esa cuenta sería innecesario llegar hasta esta vista. No quiero terminar antes también sin referirme a lo que se refiere el amparo provisional otorgado, y que difiero en algún punto con el Congreso en cuanto a haber llegado a este punto, porque es necesario que esta Corte, luego de evaluar los argumentos vertidos en esta vista pública y los medios de convicción que se diligenciaron durante el periodo de 8 días, se evalúe si esa decisión de haber otorgado el provisional con base en el numeral C de la ley, del artículo 28 de la ley de amparo, era viable realmente en este momento, debido a que no solo se ha dado cumplimiento a ese amparo como lo manifiesta el amparo provisional del Congreso a través de una publicación de convocatoria con cumplimiento de las 48 horas que estableció esta Corte, sino que se ha hecho mal, honorable tribunal. Están convocando, de acuerdo con una publicación presentada en el Diario de Centroamérica, que me permito con la venia del señor presidente leer una parte de la convocatoria. Puede hacerlo. Dice: requisitos postulantes para optar a la elección del secretario y subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante. Requisitos de ley para optar al cargo: ser guatemalteco, ser profesional universitario colegiado y deberá acreditar 3 años de experiencia mínima de tema de migrantes. Honorable Pleno, el decreto 46/2007 del Congreso de la República en ninguno de sus artículos menciona que es necesario para ser secretario del Consejo Nacional del Migrante tener colegiación activa. Y de esa cuenta, si se está nuevamente convocando la elección para componer supuestos errores pasados, están cometiendo aún más grandes ilegalidades en este momento que las que pudieron haber señalado los diputados en su momento en el amparo. Y de esa cuenta cabe mencionar que es necesario que se revise el proceso que se está realizando y que no se trate de cumplir únicamente con
cualquiera de los requisitos que establece, sino que simplemente se evalúe que los medios de convicción de los cuales se fueron probados no se han vulnerado en ningún momento. También cabe la duda a esta defensa técnica y a esta, como tercera interesada, Melanie Malí Mullers, fue presentado incluso en un recurso de aclaración, ¿por qué se otorga el provisional argumentando notoria ilegalidad, argumentando que la persona que fue designada no ostentaba con una posición digna o no contaba con las calidades que eran necesarias? Y se refería a la honorabilidad, honorable tribunal. La honorabilidad como tal debe ser creada, puesta en contrario, y nuevamente algo señalado por esta Corte, señor presidente, con su venia, leeré una frase muy pequeña. Al lugar. Los méritos de honradez de los aspirantes a ocupar empleos o cargos públicos con requisitos de idoneidad moral establecido por el constituyente, que estimó que quienes optaran a cargos públicos deberían ser personas que obraran de manera recta, proba e intachable. Las horas de las personas presume esta presunción, como resulta lógico, admite prueba en contrario. Dos minutos para lo cual conclusión, se ¿no? considera que era entonces, en este momento, en las pruebas, que los postulantes deberían de haber probado que esta persona que había sido designada, Melanie Malí Mullers, como secretaria ejecutiva de Conamigua, no era honorable pleno. Y en ningún momento se comprobó ni se presentó ningún medio de convicción de esa magnitud. Por lo que solicito que al evaluar los argumentos de esta vista se tengan por evacuados los medios de convicción presentados y los argumentos en esta vista por parte de Melanie Malí Mullers Cabrera de Stembler como tercera interesada, se denieguen los amparos acumulados 735-2017 y 790-2017 solicitados por los postulantes, y en tal sentido se revoque en sentencia el amparo provisional otorgado en contra del acuerdo legislativo 4-2017 y el mismo se mantenga con absoluta legalidad, en vista de que es necesario y urgente que el Consejo Nacional del Migrante tenga ya funcionalidad de acuerdo a lo presentado en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Pinto Ruiz. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la fiscal abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, respetable Tribunal Constitucional y demás personas presentes. El Ministerio Público, dando en cierta forma respuesta a la señora presente, ¿a qué obedece la presencia del Ministerio Público? Es por orden constitucional en todas las acciones de amparo, en donde se nos da intervención como terceros interesados. Y en virtud de ello, es criterio de esta Fiscalía que el presente amparo debe ser otorgado. En primera instancia, haré referencia al artículo 113 constitucional, mediante el cual otorga el derecho a todo ciudadano a optar a un cargo público. Lo complementa el artículo 16 de la Ley de Probidad de Funcionarios de Responsabilidades y Funcionarios de Empleados Públicos, en el cual hace mención de los requisitos que deben de cumplirse para optar a ciertos cargos públicos. Asimismo, inhabilita el tomar posición también a ciertos cargos públicos. O sea, les da el derecho, les da la oportunidad, bajo cierto cumplimiento de requisitos, pero así, en caso de incumplimiento, también determina que no existe la posibilidad de optar a ellos. En este caso, lo que se pone en conocimiento a través del amparo que se promueve es sobre el Acuerdo 4-2017, mediante el cual se nombra
a la secretaria ejecutiva y subsecretaria del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. En ese sentido, es necesario hacer una reflexión. El hecho de que no se demuestre o no se cumpla con el requisito de honestidad, honorabilidad o capacidad, esto no determina que la persona pueda señalársele, que no sea honrada, que no sea incapaz y que no tenga cualidades. Pero si lo exige la ley, esas cualidades se tienen que demostrar. De las constancias procesales y del informe rendido por el Congreso de la República, esta Fiscalía tuvo a bien entrar a conocer que efectivamente no existe en el contenido del expediente que se pueda probar de ninguna forma mediante actas o cualquier otro informe que se hayan demostrado tales extremos en cuanto a las personas nombradas. Como dije anteriormente, el que no se hayan presentado, el que no sean de exigencia, no quiere decir que las personas carezcan de esas cualidades. Pero, en atención a que son funcionarias con calidades y responsabilidades en una comisión tan importante como es la del migrante, son exigencias de la ley de probidad y estas deben de ser cumplidas. Se tiene conocimiento que el acuerdo se quedó sin efecto. En ese sentido, si se está realizando una nueva convocatoria, la oportunidad se tiene, porque ellas mantienen el mismo derecho, pero a través del cumplimiento del requisito, no solo la expediencia, señores magistrados. Todos nosotros, los que estamos acá, que desempeñamos un puesto, una función pública, tenemos que demostrar toda esa calidad, esos requisitos, máxime la importancia que merece este Consejo para Guatemala a nivel internacional. En ese orden de ideas y como ya lo expresé, de acuerdo a las constancias procesales, en que no se le dio cumplimiento a lo que establece la ley, esta representación es del criterio que dicho acuerdo debe quedar sin efecto para los efectos posteriores y que se pueda realizar nuevamente una convocatoria que se lleve a cabo con la debida transparencia, como lo indican las primeras intervenciones en esta vista pública. Señores magistrados, ustedes tendrán a la vista el expediente y podrán recabar la información que sea necesaria, revisar si realmente, específicamente, cuáles son las exigencias para los nombramientos y si se deben de quedar sin efecto o se realiza una nueva convocatoria. Entonces, señores magistrados, son ustedes en esta instancia constitucional los que deben de emitir una resolución conforme a derecho. En tanto, esta representación por el momento es del criterio que el presente amparo debe ser otorgado y, en consecuencia, emitir las declaraciones que correspondan de acuerdo a la ley de la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Mazariegos Herrera. La audiencia ha concluido. Buen día.